en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, qué gusto que estén con A Primera Vista con Francisco Gómez, la entrevista en línea que tenemos para todos ustedes acá en 106.9 o la RR, como vamos a empezarnos a llamar. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Hoy es 9 de octubre, en este miércoles. Como hemos estado diciendo en los últimos días, bastante gris el cielo, por lo menos sobre el departamento de San Salvador. Hoy tengo el gusto que nos acompaña Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud de Citra Salud. Nos acompaña en esta oportunidad. Vamos a continuar hablando sobre la eliminación del escalafón para el sector de salud y docentes, tanto para el 2025. Para ello tenemos a Silvia Navarrete. Qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por este espacio. Nosotros estamos bastante preocupados por esta situación de el escalafón y en general por anteproyecto de presupuesto, y es una oportunidad más para poder dar a conocer nuestros puntos de vista. Bueno, perfecto. Silvia, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, hay un sector de la población que están aplaudiendo a cualquier medida que tome el gobierno central y dicen, no, el escalafón no lo han quitado, solo lo suspenden para el 2025. Pero, ¿qué significa suspender el escalafón? ¿Se pierde ese aumento en el acumulado de tiempo? ¿Se va a recuperar en el 2026? ¿Cómo es el planteamiento que está en el presupuesto general de la Nación para el 2025 referente al escalafón en salud, Silvia? Sí, en salud, igual que en educación, según el anteproyecto de presupuesto, se congela el escalafón. Pero igual cuando en un año deja de entregarse a los trabajadores ese incentivo, esto luego se va arrastrando y es un año de incremento salarial que se perdió. Nunca se va a recuperar. Por esta razón es que los trabajadores y trabajadoras estamos en este momento buscando juntarnos, unirnos con otras organizaciones del Estado, ya que esta medida no afecta únicamente a los trabajadores de salud y de educación, sino a todos los trabajadores del Estado, ya que igualmente quedan congelados o suspendidos la aplicación de los contratos colectivos de trabajo en las diferentes instituciones. Además de eso, las repercusiones las va a tener también el pueblo salvadoreño, ya que a la par de esto viene una reducción en los presupuestos y especialmente en salud y en educación. A salud le están recortando 90 millones, a educación 30 millones. Por lo tanto, los servicios de salud, los servicios de educación y todos los servicios públicos bajarían en calidad hacia la población salvadoreña. Entonces, no es posible que se esté aplicando una medida económica regresiva a los trabajadores y al pueblo salvadoreño mientras se privilegian otras instituciones que realmente no son las más importantes en nuestro país. Incluso se le recorta también a medio ambiente. Además de eso, se suprimen plazas tanto en salud como en educación. Esto significa que vamos a tener menos maestros, menos enfermeras, menos médicos, menos personal administrativo para poder dar una atención tal como se lo merece la población salvadoreña. Luego de esto, pues nosotros nos hemos organizado y seguimos fortaleciendo esta organización para reclamar
al gobierno, al ejecutivo, que se nos respeten nuestros derechos constitucionales. Silvia, entonces la situación es mucho más problemática, más preocupante, porque no es solo el escalafón, sino que hay disminución de presupuesto para el sector salud, no se tendrán nuevos trabajadores, se están suprimiendo, aparte de que no se tiene el contrato colectivo, entonces es mucho más preocupante que solo el escalafón, Silvia. Así es mucho más preocupante porque está afectando a la población en general. Y sí, nosotros vemos ese contraste con que se están suprimiendo plazas en salud, pero el señor presidente anda en el exterior, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, ofreciendo plazas, no solamente para profesionales de salud, sino para todas las profesiones. Y para nosotros nos llama la atención cómo es posible que por una parte se esté justificando el congelamiento del escalafón, la supresión de plazas, los recortes en los presupuestos, sobre todo en el área social, cuando acá hay desempleo, y esto incrementaría aún más el desempleo y se estaría privilegiando a los extranjeros. Y en ningún país creo yo que un gobierno haga eso para mejorar su economía, mucho menos pues para impulsar el desarrollo. Entonces sí, es una situación que nos atañe a todos como población y que debemos de dar una respuesta. Ahora, Silvia, si vemos cómo van transcurriendo las cosas, ayer hablaba, le comentaba con el doctor Rafael Aguirre del Cimetriz y le preguntaba, ¿han tenido acercamiento de parte de las autoridades, en ese caso del Seguro Social, para con ellos? Y me mencionaba que no, a pesar de que ellos han solicitado esto. En el caso de ustedes, en el Ministerio de Salud, ¿autoridades se han abocado a ustedes para buscar una solución o de casa presidencial con ustedes, Silvia? No, de ninguna manera. Nosotros incluso hemos buscado el diálogo. En primer lugar, el día domingo, cuando dimos a conocer la creación del movimiento para la defensa de los derechos de los trabajadores, igual hicimos la solicitud pública de audiencia a 3 funcionarios importantes y que tienen el protagonismo pues en la elaboración y en la aprobación del presupuesto, como es el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, el señor presidente de la Asamblea Legislativa. Hemos solicitado audiencia públicamente, pero el día de ayer igual se llevó la solicitud escrita para cada uno de estos funcionarios. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Entonces nosotros esperamos que haya alguna comunicación, aunque de antemano vimos una publicación de el ministro de Hacienda en donde, del presidente de la Asamblea Legislativa, donde decía que ellos prácticamente nos estaba diciendo que iban a aprobar el presupuesto tal y como había sido presentado en la Asamblea Legislativa. Igual hemos escuchado opiniones de algunos diputados del oficialismo en donde dicen que el anteproyecto de presupuesto está bien, que está equilibrado, echándole flores al presupuesto, pero igual nosotros les hemos hecho el llamado y se lo seguimos haciendo, que si van a aprobar el presupuesto para el 2025, tienen que estudiarlo bien y tienen que ver realmente de dónde se pueden mover fondos para el área social del gobierno, ya que hay otras instituciones que han sido privilegiadas con incrementos en su presupuesto, cuando al área social, que es la que tiene que ver con la población salvadoreña, se le están haciendo recortes. Luego, nosotros esperamos que
se nos dé respuesta ante esa solicitud, porque no puede ser que acá no haya diálogo con los trabajadores. A nosotros en ningún momento se nos ha consultado ni se nos ha explicado cuáles fueron los motivos que le llevaron a suprimir estas prestaciones para los trabajadores que no han sido entregadas de forma gratuita, sino que han sido ganadas por los trabajadores durante procesos largos de años de lucha. Entonces, esperamos nosotros que se nos dé una respuesta. Silvia Navarrete, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud o de la Salud en el país, ¿con estas medidas se ha ampliado su membresía o las personas tienen un poco más de resquemor por el famoso miedo que se tiene en este país? Sí, el miedo es el producto de todas las medidas represivas que se han tomado en contra de los dirigentes sindicales. Sin embargo, nosotros sabemos que todos los gobiernos en diferentes maneras han reprimido siempre a los trabajadores cuando han reclamado sus derechos. En este momento incluso es hasta peor porque ningún gobierno se había atrevido a incumplir el fuero sindical de los dirigentes sindicales. En este momento, por ejemplo, de salud, estamos más de 30 trabajadores en proceso de destitución o despido, precisamente por haber reclamado el año pasado, en agosto del año pasado, el pago de las nocturnidades y las vacaciones para el personal de salud. Pero nosotros sabemos que todas estas luchas tienen sus costos, siempre las han tenido, no es la primera vez que nos aplican una medida de este tipo. En mi caso, por ejemplo, incluso se me suprimió mi plaza en el 2000. Llevamos un proceso legal que duró 5 años, pero a los 5 años tuvieron que reinstalarme y pagarme todos mis salarios, los aguinaldos, los escalafones, incluso las cotizaciones tanto del INPEP como del Seguro Social. Y nosotros sabemos que aunque el proceso sea largo y como no hay ninguna justificación legal, vamos a llegar al final al mismo fallo en los tribunales. Ahora nos dicen que ya no existimos, que estamos despedidos, lo cual no es cierto, porque mientras no haya un fallo en firme de un tribunal competente, nosotros seguimos siendo trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud y por lo tanto seguimos con el compromiso con los trabajadores afiliados a nuestras organizaciones para defender los derechos que por ley les corresponden. Dice el artículo 52 de la Constitución que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. Por tanto, nosotros con una base legal seguimos defendiendo el escalafón de los trabajadores y trabajadoras de salud y tenemos el acompañamiento. Cierto es que hay una gran represión y que hay temor por parte de los trabajadores, pero aún con ese miedo, los trabajadores están dispuestos a participar en las protestas para exigir el pago de nuestro escalafón. Precisamente por eso es que se ha programado nuestro escalafón, nuestra marcha se ha programado para el día sábado 19 de los corrientes, en donde esperamos contar con la participación de todos los trabajadores y trabajadoras que tengan ese día libre en salud y de todos los maestros y maestras que también el día sábado pues ya es un día no laboral. Una consulta que nos hace la licenciada Roxana Cardona. Una pregunta.
¿Por qué cree que al Hospital El Salvador han asignado más recursos que a los otros hospitales? Es el único que no disminuyó, sino que aumentó. Sí, ese es otro dato que llama la atención. ¿Por qué se privilegia a un hospital y no a los otros hospitales que son los que atienden el grueso de la población salvadoreña? No entendemos por qué se hace esa diferencia. Significa entonces que hay ciudadanos y ciudadanas de diferentes categorías. No todos los ciudadanos somos iguales en este país, cuando nuestra Constitución dice lo contrario, ¿verdad? Dice que todos somos iguales. Silvia, ahora ya vamos entrando un poco más a profundidad. ¿Por qué ensañarse contra el sector salud y el sector educación? Usted va a hablar en primera persona, sin duda, del sector salud, pero estas áreas tan vitales, tan importantes, tan de derechos humanos en el mundo, son las que se afectan, educación y salud para la población, para el más necesitado. ¿Y por qué me van a decir? Si lo que no les van a dar es únicamente un escalafón, no, ya escucharon, hay menos presupuesto, eso significa menos recursos para poder adquirir medicamentos, para mejorar algunas áreas físicas específicamente, tener mayor equipo en el sector de educación, menos profesores, las famosas a escuelas que se iban a mejorar nunca han llegado. Todo esto, ¿por qué afectar a los más necesitados, a lo más urgente, Silvia? El mensaje para nosotros es precisamente que a este gobierno no le interesa la población. Quienes hacemos uso del sistema público de salud y de educación somos los más pobres, los que no contamos con recursos para hacer uso del sistema privado de educación, del sistema privado de salud. Y vemos pues que no hay ningún interés en impulsar ese desarrollo en la población. Incluso nos preocupa el hecho de que en educación se estén demoliendo algunas escuelas. Ya nos dimos cuenta de una que ya iniciaron con ese proceso. Entonces, quiere decir que en lugar de construir, se va a ir para atrás, como el cangrejito. No es posible que en nuestro país nadie diga nada en relación a esta situación, porque a quien viene a afectar realmente es a toda la población más necesitada de nuestro país. En este caso, por ejemplo, el congelamiento o desaparición de plazas en el Ministerio de Salud, si estas plazas desaparecen y quien sufre las consecuencias son los usuarios de los hospitales, porque, por ejemplo, si hay menos especialistas, como ya está ahorita una crisis en nuestros hospitales, en donde por todo ese acoso laboral, por todo ese maltrato en contra del personal, muchos médicos, muchos especialistas han renunciado. Luego vienen con este presupuesto y dicen que las plazas vacantes las van a congelar, que ya no se va a contratar este personal. Y todos aquellos que se retiren también que se rumora de un decreto de retiro voluntario, entre comillas, porque al final estos decretos de retiro voluntario se vuelven obligatorios. Entonces, todas estas plazas quedarían vacantes y no se contrataría a nadie para prestar ese servicio. La población es quien va a sufrir que tengamos menos personal, tanto en salud como en educación. Y bueno, tenemos en este momento escuelas pues que están saturadas, que hay grandes cantidades de alumnos en un aula y toda esa situación no se ha visto ni se ha estudiado la manera de resolver todas estas situaciones. Igual en el caso de salud, las citas, por ejemplo, con especialistas las dan hasta un año. Cuando le toca el día de la cita
al paciente, y muchas veces hasta ya falleció. Todo esto, si le reducen estos 90 millones al Ministerio de Salud, va a repercutir en eso, en precarizar aún más los servicios hacia la población salvadoreña. Entonces significa que el interés de este gobierno no es hacia esta población. Vemos que se privilegia otro tipo de ciudadanos que cuentan con recursos y se está marginando aún más a la población que carece de los recursos necesarios para tener una vida digna. Tuvieron una actividad con mucha prensa, con mucha difusión el fin de semana fuera de Catedral Salvadoreña. ¿Para qué era esta convocatoria y qué resultados tuvieron? Sí, esta convocatoria se dio el día domingo en conocer el movimiento de trabajadores en donde estamos organizándonos para poder defender los intereses de la clase trabajadora. De hecho, el nombre del movimiento es Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora. Esto es en vista de que se están tomando una serie de medidas en contra de la población, pero se está privilegiando en otras áreas. Por ejemplo, a todos los vendedores los sacaron del centro histórico, pero igual les han entregado estos espacios a gente extranjera. Entonces, nuestra gente que necesita un trabajo, que necesita una fuente de ingresos para poder cubrir sus necesidades familiares, a esta gente se le está negando esa oportunidad. Y luego vemos el caso en donde el señor presidente anda ofreciendo plazas en otros países para que se vengan a trabajar a El Salvador, mientras acá están haciendo todo lo contrario, negándole el trabajo a los trabajadores, a los salvadoreños, pero abriendo puertas a los extranjeros y con mejores salarios y mejores prestaciones que los nacionales. Luego esto indigna no solamente a los trabajadores que nos hemos estado dando cuenta de toda esta situación, sino que vemos igual la población ya está abriendo los ojos, ya está viendo toda esta situación, lo están viviendo en carne propia, porque incluso han habido sectores que se han manifestado públicamente en apoyo a este gobierno. Pero esta misma gente que ha mostrado ese apoyo a este gobierno es la misma gente que está siendo privada de sus derechos constitucionales. Allí se ha convocado a una gran marcha blanca, Silvia. Nosotros como movimiento de trabajadores por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, hemos convocado a una marcha en donde nos concentraremos en El Salvador del Mundo a partir de las 8 de la mañana, el día 19 de los Corrientes, y de ahí vamos a marchar hacia el Parque Cuscatlán. Esperamos la participación de todos los sectores, de todos los trabajadores del Estado y la población, ya que nuestra exigencia es precisamente eso, el respeto a nuestros derechos constitucionales, el respeto a las leyes las leyes especiales que a nosotros pues nos dan la oportunidad de escalar con nuestros salarios, de mejorar nuestra situación económica, de lograr más profesionalización dentro del sector estatal y todas esas situaciones en las que
habrían repercusiones en la atención, en la prestación de servicios públicos. ¿Quiénes acompañarían al sector salud? ¿O es en conjunto con profesores, con educación, con sociedad civil? ¿Cómo se está armando este movimiento, Silvia? Sí, en este momento nosotros tenemos la participación de los trabajadores de salud, los trabajadores de educación, tenemos sindicatos que nos acompañan porque igual ellos pierden también sus contratos colectivos de trabajo de diferentes instituciones del Estado y otras organizaciones dedicadas a la defensa de los intereses de los más necesitados en nuestro país. Por el momento estamos a más de 12 organizaciones, entre ellas sindicatos, federaciones, confederaciones, y este es un proceso que todavía no se termina. Están llegando más organizaciones. El día de ayer se tuvo una reunión, hubo participación de 3 organizaciones más en donde se suman a este esfuerzo, ¿verdad? Y esperamos que en el transcurso de los días que faltan para poder ir a concentrarnos y salir a marchar, más y más organizaciones se sumen a este esfuerzo, porque este es un problema de país, no es solo de los trabajadores de salud y de los trabajadores de educación, de los trabajadores públicos, es del pueblo en general. Sí, me llega uno de los mensajes, de los tantos que tenemos ya. Dice Ulma, por haber estado en la conferencia de prensa del domingo, despidieron a un subdirector de educación. No violó nada este señor, pues lo hicieron domingo en día no laboral, por lo tanto no estaba faltando a sus actividades. Este tipo de amenazas, de acciones contra las personas que están levantando la cabeza, abriendo los ojos, y esto es un mensaje para los demás también, Silvia. Así es. Y bueno, nosotros hemos visto en este gobierno, se han dado situaciones peor de las que se dieron en los anteriores, porque igual, y vuelvo al caso nuestro como trabajadores de salud, el día en el que nos manifestamos, la mayoría de las personas que estaban allí ya estaban fuera de sus horas laborales, otros ya habían terminado su jornada laboral y se fueron sumando a la actividad. Sin embargo, muchos de ellos fueron sancionados por haber llegado a participar en una manifestación en donde únicamente se estaban exigiendo los derechos ya consagrados de los trabajadores y trabajadoras. No nos extraña que hayan tomado una medida de ese tipo, sin embargo, estas medidas no tienen ninguna legalidad. Por lo tanto, si nos vamos a un proceso, pues lo más seguro es lograr el reinstalo. Lamentablemente también en nuestro país se perdió la independencia de poderes. Muchas veces las instituciones encargadas de la justicia dan fallos políticos, dan fallos precisamente por órdenes del Ejecutivo, pero que al final, agotado el proceso a nivel nacional, no nos quedamos hasta allí, nos vamos a lo internacional hasta lograr un fallo favorable para el trabajador. Nosotros creemos que la gente debe de hacer a un lado el miedo, porque el miedo es el peor enemigo de los trabajadores. Precisamente han ido tomando fuerza la administración porque la gente por miedo se ha ido quedando callada. Por ejemplo, por miedo no se ha denunciado los malos tratos, no se han denunciado las violaciones a la jornada laboral que se han dado en todas las instituciones. Igualmente no se ha denunciado suspensiones o despidos arbitrarios dentro de todas estas instituciones.
Por ejemplo, igual los trabajadores tienen miedo hasta de denunciar el desabastecimiento en los hospitales. Pero todo esto al final vemos que está cambiando, que la gente ya comenzó a reaccionar y a pesar de sentirse amenazado con que se le va a aplicar alguna medida represiva por haberse manifestado, la gente está dispuesta a hacerlo. En salud siempre se ha hecho, hemos dado respuesta masiva ante cualquier intento de suprimirnos un derecho. Y en esta ocasión pues no va a ser la diferencia. Si las actividades se han programado en fin de semana es precisamente para facilitar al trabajador su participación en las mismas y que no haya ninguna justificación de tipo legal que digan que abandonó su trabajo, que pidió un permiso personal para irse a la marcha. Eso lo estamos evitando en esta forma, programando nuestras actividades fuera de horas laborales y en fines de semana. Bueno, quiero agradecer a todos los que están en nuestra sintonía en diferentes redes sociales y están haciendo llegar esta transmisión. Está con nosotros Silvia Navarrete de Citra Salud. Su caso particular, Silvia, ¿cómo va su situación, el proceso que usted está siguiendo dentro del sector salud? En primer lugar, el proceso administrativo inicia en la Comisión del Servicio Civil del hospital donde yo estaba trabajando, y esta comisión da una resolución que realmente es a todas luces pues ilegal, es arbitraria, no tiene ninguna justificación. Sin embargo, a petición, ¿verdad?, de la máxima autoridad del país, esta resolución se da en mi contra y ratifican mi despido. Luego fuimos al Tribunal de Servicio Civil. Igual en el Tribunal de Servicio Civil se da un fallo no apegado a derecho y en este momento vamos ya en otro proceso. Con eso se agota la vía administrativa, pero en este momento iniciamos ya la vía judicial. Por lo tanto, mientras no haya un fallo infirme de un tribunal competente, continúo siendo trabajadora del Ministerio de Salud, no le guste a quien no le guste. Mientras no haya un fallo definitivo, pues entonces sigo siendo trabajadora de salud. En este momento nosotros seguimos ese proceso y además este proceso también está fuera del país, está en la OIT, se le está dando seguimiento y sabemos pues que todos estos procesos son lentos. Para mí no es la primera vez, por lo tanto no es desesperante la situación y vamos a seguir adelante en el proceso y llegando pues hasta donde tengamos que llegar. Bueno, esperemos de que esto llegue a un feliz término, que sea justicia, no un feliz término, sino que se haga justicia en el caso de Silvia Navarrete. Silvia, las marchas blancas tienen un precedente. En el momento que se hablaba de la privatización del sector salud en el periodo de Francisco Flores, se unió al sector salud, no, me equivoco, se unió El Salvador, porque eran multitudinarias, no fue una marcha, fueron varias marchas blancas que se realizaron y se detuvo este intento de privatización en el sector salud. ¿Tiene ese precedente? ¿Se tiene la misma expectativa o cómo está la expectativa que se tiene? Por el momento creemos que no se va a tener una marcha como las que tuvimos durante las marchas blancas. Era un momento diferente, igual ahora pues hay muchas diferencias entre la situación que nos encontrábamos en la época, ya que ahora hay un régimen de excepción. La gente tiene miedo a ese régimen.
Sin embargo, hemos visto marchas grandes en donde ha salido la población a defender sus intereses, y esta vez no va a ser diferente. Creemos que sí vamos a tener una buena asistencia por todas las comunicaciones que nos han llegado y todo el interés que ha puesto no solamente los trabajadores organizados, sino gente del pueblo, que fue lo que sucedió durante las marchas blancas. Allí se unían gente, grupos de gente esperando la marcha en las diferentes calles y se iban sumando a la marcha precisamente porque estaba en juego la salud pública. Aquí en nuestro país todo mundo hace uso del sistema público de salud porque no tiene los suficientes recursos como para poder ir a un hospital privado cuando necesita un ingreso, necesita una cirugía, cuando necesita cuidados intensivos. No tiene esa capacidad de pagar en los servicios de salud. Pero igual en esta ocasión nos encontramos en una situación similar. A nosotros nos preocupa que cuál es la intención de este gobierno de precarizar estos servicios, y hemos ido viendo las actitudes en los gobiernos anteriores. Se precarizaron muchos servicios para después justificar y privatizar, justificar la privatización. Entonces, nosotros sí estamos viendo esa situación que por ahí podrían dar las intenciones al venir y a precarizar estos servicios para que desprestigiarlos y luego que la gente diga no funciona y que la gente acepte la privatización cuando realmente no tenemos la capacidad como para cubrir los servicios de salud. En esa ocasión recuerdo incluso se estaban ofreciendo canastas de servicios de salud y tenían diferentes precios y todo el mundo tenía que comprar una canasta. Pero si la necesidad de salud no estaba contemplada en esa canasta, no la podía recibir el trabajador o la persona que hubiese comprado esta canasta de servicios. Tenía que pagarlo aparte. Entonces, ese mismo proyecto no se ha muerto. Eso es lo que le quieren dar vida nuevamente. Por esta razón es importante que la población tome conciencia y que salga y se manifieste para defender ese derecho constitucional que tenemos a la salud y a la educación. Silvia, quisiera finalizar con eso. En campaña 2019, al igual que en la para el 2024, no se puede negar de que sindicatos ad hoc, sindicatos en salud, ya sea del Seguro Social o del Ministerio de Salud, apoyaron sobre todo una candidatura inconstitucional de Nayib Bukele. Hoy se les está dando la medicina amarga. ¿Estos sindicatos están apoyando ahora a esta propuesta que se está haciendo para la Marcha Blanca o están de acuerdo con que no haya escalafón para el 2025? Hay una diferencia entre los trabajadores que pertenecen a X sindicato y sus dirigentes. Algunos dirigentes todavía siguen defendiendo los intereses del gobierno, pero esos son los dirigentes. Pero los trabajadores afiliados a estas organizaciones están sumándose a este esfuerzo. Y bueno, en el caso nuestro, el sindicato Citrasalud, puedo hablar únicamente por Citrasalud, nunca hemos hecho ningún compromiso con ningún gobierno. Y eso pues puede verse en la historia.
que haya estado quien haya estado en el gobierno, Citrasalud se ha mantenido firme defendiendo los intereses de los trabajadores. Y bueno, los diferentes gobiernos nos han acusado. Arena nos acusaba de ser del Frente, luego el Frente nos acusaba de ser de Arena, y ahora nos acusan de Arena Frente o no sé qué más. La cuestión es que nosotros creemos que la política laboral debe de estar separada de la política partidaria. Nunca nos hemos plegado a ningún gobierno, nunca hemos apoyado a ningún candidato o candidata de ningún partido. Por lo tanto, nuestro compromiso es con los trabajadores y las trabajadoras. Es así que muchos de los trabajadores afiliados a otros sindicatos que sí han adquirido compromisos o que han estado por conveniencia formando la mesa de aplausos, estos afiliados, compañeros trabajadores y trabajadoras, se han venido hacia nuestros sindicatos y aunque formen parte de otro sindicato, se suman al esfuerzo y esta experiencia la hemos tenido durante todas las administraciones, no solo en la actual. No es diferente pues en este momento. Igual tenemos la participación y el acercamiento con grupos de trabajadores, miembros de otros sindicatos que están dispuestos a defender sus derechos, ¿no? Porque nuestra Constitución dice que en el artículo 52 dice que nuestros derechos consagrados son irrenunciables. Entonces nadie tiene por qué renunciar a un derecho que nos ha costado años y años de lucha para poder lograrlo. Y algunos de estos dirigentes incluso ya andan buscando la forma de acercarse a este movimiento, pero es precisamente por la presión que están ejerciendo sus bases. Entonces, aquí todos son bienvenidos siempre y cuando vengan a sumar a este esfuerzo y no a querer restar, a querer dividir. Bueno, muchas gracias a Silvia Navarrete, lideresa sindical en el sector salud, específicamente en Citrasalud. No quiero despedirme, pero decirle, admiramos su trabajo, su fuerza, a pesar de las circunstancias que se están viviendo en el país, pero mujeres así necesitamos, personas así, para que podamos abrir los ojos, sobre todo, ante tanta injusticia que se está dando sobre el pueblo salvadoreño. Silvia Navarrete, de Citrasalud, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un saludo a toda la población y en especial a los trabajadores de salud y luego pues reiterarles también que los esperamos el día 19 de los corrientes en El Salvador del Mundo para que nos concentremos y salgamos a marchar para exigir nuestros derechos. Bueno, allí estaremos también como medio de comunicación dándole la cobertura y apoyando a esta gran marcha blanca. Recuerdo en aquellos momentos cuando éramos Radio Maya Visión, apoyamos y dimos cobertura completa a las marchas blancas, aquellas que pintaban de blanco la 25 Avenida Sur y Norte para poder tener salud en nuestro país. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Viene Fran Durán en 106.9fmradio.net para la máquina del tiempo. Pásense para ese sector todos los que están en las redes sociales. Mañana estará con nosotros la licenciada Roxana Cardona. Sí, vamos a hablar también de los escalafones o del escalafón, por supuesto. Vamos a hablar de tantas injusticias. Se ha interpuesto una demanda ante el alto comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión sobre tantas injusticias que hay en el país. A todos muchas gracias por habernos acompañado. Continúen con 106.9 FM Radio. Conéctate ya. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.